Cuando iniciamos el análisis y la posterior interpretación de un dibujo, muchas veces partimos del análisis de algún contenido destacado, que es generalmente lo que puede llamar la atención al observador, evaluador, y muchas veces es importante mencionar que esto puede inducirnos a equivocaciones en la interpretación. La idea entonces en el material de hoy es una pequeña reseña de lo que es el significado de las pautas formales y las de contenido, y luego hacer unas pequeñas observaciones sobre el dibujo para ejemplificar lo mencionado, que también podrán leer en el material gráfico escrito. Bien, en este caso se trata del protocolo del dibujo de la persona bajo la lluvia, que como sabemos se toma a continuación del DFH y nunca solo como test aislado. Como hemos dicho muchas veces, la persona bajo la lluvia es un recurso proyectivo gráfico complementario al DFH, o sea que siempre vamos a tener que analizarlos haciendo análisis y comparaciones entre un dibujo y en otra. La idea cuando sumamos la persona bajo la lluvia a continuación del DFH es ver la presencia del proceso defensivo, la tensión que puede experimentar la persona al tener que dibujar no solamente nuevamente una persona, sino una persona bajo una situación de tensión de estresor ambiental, como es la lluvia, más allá de la representación que a cada uno le genere este estímulo. Bien, sabemos que las pautas de todo análisis gráfico deben analizarse siempre desde dos lugares, desde el análisis de las pautas formales o de contenido y desde el análisis de las pautas formales o estructurales y las de contenido. Esto se relaciona también con dos ejes de trabajo. El eje longitudinal, que es que lo que vemos en un producido gráfico, tanto verbal como gráfico también, cualquier test proyectivo, nos da cuenta de lo que es el sujeto en función de su historia. O sea que hoy lo que analizaríamos en las pautas formales son los núcleos y las dinámicas de base de la personalidad, que por supuesto, una vez establecidas, pueden, a través de la interferencia de algún suceso vital, modificarse temporariamente. Entonces a veces podemos detectar, por ejemplo, en una batería o en alguno de los test, indicadores de ansiedad o de tensión, que a lo mejor no tienen que ver con características de la personalidad normal, sino que tiene que ver con evidencia de algún suceso vital que está afectando. Entonces esa ansiedad u otro signo es el emergente de esa tensión. Bien, las pautas de contenido entonces son la forma en que es tratado con mayor o menor detalle cada una de las partes del dibujo. Por tratarse del dibujo de la figura humana, en este caso, los contenidos hacen a los rasgos faciales, la forma en que es tratado el tronco, las manos, las zonas, las piernas, los pies. Entonces a veces podemos encontrarnos, por ejemplo, con un dibujo con mucha elaboración de detalle en alguna zona en particular, y también a la vez con distinto tratamiento gráfico. Por ejemplo, en la cabeza, en el caso del dibujo que adjuntamos, podemos ver como que hay presencia de mayor cantidad de repasado y sombreado. La boca, el cabello, están destacadas las orejas. Como contenido particular, a veces el destaque de las orejas se asocia a como que la persona tiene cierta sensibilidad a ser cuestionado o a la crítica social, o sea, como que tiene mucha mirada, digamos, en cómo es mirado por el otro. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, entonces sabemos que estas pautas de contenido, hoy podemos ver un dibujo muy elaborado y a lo mejor en un tiempo podemos ver un dibujo con menos cantidad de detalles. Esto no implica que cambió la personalidad, lo que implica es que esos detalles están en función, en consonancia con la situación vital. Por eso, digamos, la recomendación que siempre hacemos es no partir principalmente del análisis del contenido. En el caso del ámbito laboral es como muy difundido, incluso a veces en la gente que a las que les administran los test, que dicen, bueno, hay que dibujar en la persona bajo la lluvia el paraguas, cuando que esté o no esté no significativamente va a ser definitorio de pensar que si no hace paraguas, por ejemplo, la persona no tiene una buena capacidad defensiva, y que si lo hace sí. Obviamente no solamente es que lo haga o no lo haga, sino todo lo que acompaña. Si lo hace, bueno, genial, lo interpretaremos en función de si es grande, si es chico, qué características, qué forma, con qué tipo de trazo se hace, en dónde se ubica. Bien, todo lo que nosotros después estudiamos en el test de la persona bajo la lluvia. Y si no se hace, tenemos que ver
Si ese indicador temporario porque es un contenido, si ese indicador temporario asociado, por ejemplo, a que no poder instrumentar una determinada defensa, se ve en el resto de las técnicas y aún en el mismo dibujo que estamos analizando. Por eso sabemos que siempre trabajamos con una batería y no con test aislados. Yo no puedo decir voy a tomar 2 test o 3 test, sino que tengo que tomar una batería sabiendo que cada test me va a aportar, como si fuera un rompecabezas, un aspecto de la personalidad que después deberé integrar y corroborar con el resto de las técnicas. Particularmente, por eso siempre recomendamos incluir al final de la batería, luego del HTP, persona bajo la lluvia y Bender, el cuestionario desiderativo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a aportar realmente cómo es el sistema defensivo que está operando actualmente y si existen algunos indicadores potenciales negativos en cuanto a la capacidad yoica para hacer frente a las tensiones, frustraciones, etcétera. Bien, volviendo de vuelta a nuestro dibujo, ¿qué vemos? Bueno, hay una omisión de paraguas, pero a la vez también en el cuerpo vemos que hay un bloqueo emocional a nivel interpersonal. Los brazos son cortos, las manos son algo grandes, sobre todo la derecha, y están pegados al cuerpo, lo que implica también que hay cierta contención de todo lo que son los impulsos hostiles, que no estén, sino que la persona trata de controlarlos. La lluvia es algo intensa, pero muy de baja coloración. Hay como una nube esbozada arriba, grande, que implica a veces que a la persona le cuesta tomar decisiones activas cuando se ve enfrentada a situaciones nuevas. Bueno, como vemos, no solamente la falta de paraguas en este caso nos va a permitir ver que la capacidad defensiva en realidad es como defensas rígidas, sino también todo el resto de indicadores que acompañan.